Ah, no vamos, cierto, no hay apertura acá, por supuesto. Sí, 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 perfecto. ¿Largamos ya? Sí, sí. Hoy quisiera hablarles de la historia del dique San Roque. Ese dique que todos conocemos, que tenemos aquí muy cerca, aguas arriba del Suquía, y al cual le debemos que Córdoba haya llegado a ser lo que fue, lo que es, porque de otra manera su aporte de agua potable habría sido insuficiente y Córdoba no podría haberse desarrollado como se desarrolló. Situémonos a fines del siglo XIX. La generación del 80 había producido un cambio extraordinario en el país. El desarrollo que se había producido en todas las áreas era realmente portentoso y el país se había situado entre los más importantes del mundo. Millones de inmigrantes llegaban aquí a trabajar, había trabajo para todos y todo el mundo prosperaba con su propio esfuerzo sin necesidad de que el Estado lo estuviera auxiliando. Uno de los hombres más importantes de esa generación fue el doctor Miguel Juárez Celman, cordobés, fue gobernador de Córdoba y luego presidente de la República. Cuando era gobernador, lanzó la idea de la construcción de un dique para poder regular las aguas del Suquía. La obra se proyectó en la gobernación de él, pero comenzó a ejecutarse en el año 1989, cuando él ya era presidente de la Nación. Se construyó el dique San Roque bajo un proyecto del ingeniero Carlos Casafús, que fue además el director de obra, y el doctor e ingeniero Juan Viale Macé fue el contratista que llevó adelante la construcción. En el año 1991, exactamente el 9 de septiembre de ese año, se inauguró el dique San Roque con su dique complementario, el dique de Malpaso, los dos canales, los canales mayores, norte y sur, que son diseño de Cronfus, y los canales, todo el sistema de canales menores para el riego. Realmente la obra era portentosa, extraordinaria. Es el primer dique de esa magnitud, me refiero, construido en Sudamérica, y era en ese momento el más grande del mundo. Para Córdoba fue realmente providencial, porque la proveyó de energía eléctrica, de riego y de agua potable. Y esto último posiblemente sea lo más importante de todo. Ustedes saben que el ser humano no puede sobrevivir sin agua potable, de manera que una ciudad que no puede proveer agua potable a sus habitantes es una ciudad condenada a su desaparición. Córdoba es muy pobre en aguas superficiales. Fíjense que en toda la provincia la suma de todas las aguas superficiales, ríos, arroyos, etcétera, no llega a un módulo anual de 100 metros cúbicos por segundo. Y en la mayor parte está en los cauces de los ríos tercero y cuarto. De manera que embalsar el agua de los ríos más importantes era fundamental y esta generación lo llevó adelante. Pero resulta que cuando el dique se inauguró, les reitero, en 1991, Juárez Celman no estaba ya en el gobierno, había dejado de ser presidente, había renunciado el año anterior. Y había renunciado como consecuencia de la revolución de 1890. Una revolución porteña, salieron a la calle, ya se fue el burrito cordobés, ese era el cántico que los porteños entonaban. La revolución como tal fracasó, pero la situación llegó a tal magnitud que Juárez estimó conveniente renunciar y se hizo cargo su vicepresidente, que era Carlos Pellegrini. El dique ya se terminaría, como le digo, el año siguiente. Había costado 775.000 pesos nacionales que pagó Córdoba sin ayuda de la Nación ni de nadie. La construcción del dique había revolucionado los estilos y las formas constructivas de la época, porque hasta entonces una construcción de esta naturaleza se hacía con portland inglés que se importaba, desde Inglaterra obviamente. El doctor Viale Macé pudo demostrar que la cal hidráulica de las sierras de Córdoba era tanto o más eficiente que el portland y que no era necesario importar portland inglés con un costo altísimo. Esto abarató enormemente la construcción de grandes obras y sobre todo de obras hidráulicas. Pero además de esto, la obra se hizo con un presupuesto bastante reducido y esto cayó muy mal en Buenos Aires. Buenos Aires no le gustó esto porque detrás de esto venía un proyecto del doctor Juárez Celman también, que era sobre la base de un proyecto de ingeniería que había desarrollado el ingeniero Huergo, Luis Huergo.
Huergo había hecho un proyecto de construcción de un canal navegable que partía del Suquía, se unía a las aguas del río Segundo, luego del Tercero y desembocaba en el Paraná. ¿Se acuerdan ustedes que en algunas ediciones anteriores yo les conté cómo don Jerónimo Luis de Cabrera, 2 meses después de fundar Córdoba, estaba fundando el puerto de San Luis de Córdoba y después un puerto más en Coronda, sobre el Paraná? Bueno, este proyecto de hacer que Córdoba tuviera salida al Atlántico estaba siempre presente en los estadistas cordobeses. Y así como Juárez Celman quería hacer el canal Huergo, ya habían intentado hacer navegable el Tercero, el gran gobernador que fue el Marqués de Sobremonte y el general Juan Bautista Bustos. No lo lograron, tampoco lo logró Juárez Celman. La Revolución del 90 dio por tierra con esto y el diario La Nación de Buenos Aires inició una campaña feroz en contra del canal, le llamaba el Canal del Infiernillo. Acá los intereses ingleses, que eran muy fuertes en la Argentina, se veían modificados, se veían molestados. Por un lado, la sustitución de la importación del Portland, y por el otro lado, la construcción del canal significaba que el transporte del grano y la producción agropecuaria en general al puerto, los puertos de Rosario y Buenos Aires, se abarataba a la tercia parte, porque una tercera parte cuesta el traslado por agua que el traslado en tren. Entonces, el ferrocarril, que estaba en manos de los ingleses, se iba a ver afectado severamente por esta competencia con la cual no podía realmente subsistir. Se generó entonces una especie de fanatismo antijuarista, una persecución brutal. La obra quiso volver a hacerse, el doctor Tristán Almada, siendo diputado, lo presentó de nuevo y lo hizo aprobar en 1897 e incluso se hizo un convenio con la provincia de Santa Fe. El gobernador Cárcano en 1927 también lo impulsó, la Revolución del 30 también lo hizo fracasar. Y el dique, que era un poco el símbolo del juarismo, es decir, la insignia, quizás la obra más emblemática, sufrió todo tipo de invectivas. La provincia denunció penalmente a Casafud y a Viale Macé por haber estafado a la provincia en la construcción y lamentablemente fueron presos y procesados. En esa época la justicia era rápida, eficiente y justa, y el doctor Antenor de la Vega, el juez, lo sobreselló, no solo lo sobreselló y los absolvió de toda culpa, sino que en su sentencia del 10 de noviembre de 1892, dijo textualmente que al doctor Viale Macé no le ha guiado el espíritu de lucro y ha servido a la provincia con verdadero celo, abnegación y sacrificio. Poco después el Tribunal Superior de Justicia confirmó el fallo con la unanimidad de los votos de sus vocales Pedro Bosques de Novoa, Tristán Bustos y Néstor Escalante. Fíjense ustedes que, por supuesto, por la crisis del 90, Viale Macé y Casafud fueron a la quiebra, se fundieron, quedaron pobres, después de haber hecho este enorme sacrificio. Cuando esta denuncia comenzó a correr, el Gobierno Nacional mandó a un tal Federico Stavelius, un ingeniero Federico Stavelius, de quien se supo después que su título era falso. Hizo, por supuesto, una descripción totalmente terrible de lo que iba a ocurrir con el dique. El dique, según él, tenía rajaduras y en cualquier momento podría romperse. Hubo una noche, incluso en 1895, en que se hizo una alarma que el dique ya se rompía y la gente salió desesperada a las partes altas de la ciudad. Nunca ocurrió. Y en 1939, cuando en el gobierno de Sabatini se construye el nuevo paredón, ni con dinamita pudo voltearse el anterior, y cuando bajan las aguas del lago, no es el caso de ahora, ustedes habrán visto seguramente que vuelve a aparecer la muralla del viejo dique, que tuvieron que hacerle hueco para que el agua pasara porque no se pudo demoler. Por eso entonces todavía está el dique ahí como un símbolo de esa obra y de esa generación, y uno trata de recordar las palabras que dijo el defensor de Viale Macé, el doctor Gaspar Ferrer. Puede pues Córdoba dormir tranquila al pie de su bella sierra, segura de que el coloso que guarda en sus entrañas, lejos de ser un peligro a su existencia, es un baluarte avanzado de su seguridad y el inagotable manantial de su riqueza.